de lo que son los huesos de articulaciones, vamos a dar un pequeño repaso rápido. De músculo también ya llegaron a hablar. ¿O todavía no? Vamos a dar un repaso rápido para no estar tan perdidos cuando hablemos de articulaciones. Yo necesito que ustedes entiendan o sepan el nombre de los huesos para poder entender cuáles son las articulaciones. Si yo les hablo de una articulación o de la articulación de hombro y le estoy nombrando ciertos huesos o ciertas partes de los huesos y no entienden, va a ser difícil de que entiendan cómo funcionan las articulaciones de mi cuerpo. Y también los músculos. Entonces, el esqueleto humano está compuesto por aproximadamente 206 huesos, ¿verdad? Puede ser uno más, uno menos, pero en general, en la mayoría de los libros van a encontrar de que el cuerpo posee 206 huesos. En cuanto a los músculos, sí varía porque están entre 600, 650, 700, así, de acuerdo al libro del cual leamos. Entonces dice, en la cabeza encontramos a 28 huesos. Entre los huesos de la cara y los huesos del cráneo, entre los huesos de la cara y los huesos del cráneo, encontramos a 28 huesos. Luego está el hueso hioides, que es el único hueso que se encuentra en el cuello, en la parte anterior del cuello, por encima del cartílago cricoides. Está el hueso hioides. ¿Sí? La manzana de Adán. Ahí está el hueso hioides. Luego, las vértebras. Dice las vértebras 26 huesos. Las vértebras realmente son 33 a 34 vértebras. 33 a 34 vértebras. Las costillas son 12 de cada lado. En total son 24 costillas, más el esternón. La parte apendicular está constituida por la extremidad superior y el área escapular con 64 huesos. Mientras que en las extremidades inferiores y el área pélvica hay 62 huesos. Entonces, en total, tenemos 206 huesos. ¿Cómo se clasifican los huesos? Tienen el hueso internamente, está compuesto por dos tipos de tejidos, que son el esponjoso y el compacto. El compacto y el esponjoso. Y como ven ahí, hueso esponjoso dice tiene trabéculas en su interior, o sea, tiene aberturas, como si fuera una esponja. Sí, pero eso se denomina hueso esponjoso. Y también compacto sería la zona más dura, la parte más medial. Sería hueso compacto, que es la parte más interna. Dentro de los huesos largos se fabrica la sangre o se realiza la hematopoiesis, que es la fabricación de la sangre, ¿sí? Aparte de la fabricación de la sangre en los huesos largos, también se encuentra la médula ósea. La médula ósea. Los huesos están formados por dos tipos de tejidos, compacto y esponjoso. El compacto es denso y de mucha fortaleza. El esponjoso tiene muchos espacios abiertos, dando una apariencia esponjosa al mismo. Y así el esqueleto, compuesta por la cabeza y cráneo, tórax, ¿sí? Miembros superiores, pelvis, miembros inferiores, ¿sí? Y por detrás está la columna vertebral. Así se divide en general. Después, cada
parte o cada hueso tiene su nombre propio. Existen 5 tipos de huesos, dice, huesos largos, cortos, planos, irregulares y sesamoides. En realidad existen más. Eh, Están los papiráceos, están los neumáticos, ¿sí? Vamos a ver, los huesos largos son los que se encuentran en las extremidades, como por ejemplo aquí en el brazo, en el antebrazo, húmero, radio y cúbito, fémur, tibia y peroné. Esos son los huesos largos. Luego los huesos cortos están en los huesos del carpo, dicen. Huesos del carpo, que están alrededor de la muñeca, los huesos del carpo, y los huesos del tarso también, que están alrededor del tobillo. Hueso del carpo y hueso del tarso. Luego están los huesos planos, que son, por ejemplo, el esternón, y también está la escápula, que son los huesos planos. El hueso coxal también, este que está aquí, el hueso coxal también es un hueso plano. Luego están los huesos irregulares, que son todas las vértebras. Todas las vértebras de la columna son huesos irregulares. Y los sesamoideos, que son los que están, digámosle, en constante movimiento. Por ejemplo, es la rótula. Luego están los huesos neumáticos, que es el maxilar inferior, que tiene mucho movimiento. El hueso tiene mucho movimiento y se mueven en varios sentidos. Y los papiráceos son los huesos lagrimales, donde sale la lágrima, ¿sí? Y aquí habla un poquito de los huesos largos, que son tibia, peroné, radio, cúbito, fémur, húmero. Y aquí vemos, por ejemplo, huesos largos, la parte esponjosa que tenemos en los extremos, la parte compacta en el medio, digamos. El hueso compacto está en el medio, en el centro. Y acá en celeste todos los huesos largos. Los huesos cortos están en los huesos de la mano, que son los huesos del carpo o carpianos, y los huesos del tarso o tarsianos. Esos son los huesos cortos, son pequeños huesitos. Los planos, dice, ejemplo de dichos huesos son el cráneo, los huesos del cráneo, las costillas, omóplatos, el esternón, el hueso coxal, como había dicho. Acá, el omóplato, o también denominado escápula. Y después están los huesos planos, son los huesos del cráneo. Frontal, parietal, occipital, y aquí alrededor del pabellón auricular está el temporal. Huesos irregulares son todos los huesos de la columna vertebral, o sea, las vértebras. Las vértebras. Son irregulares, decimos porque tienen formas así variadas, ¿sí? Tienen un cuerpo, tienen láminas, pedículos, tienen apodosis articulares, tienen la apodosis espinosa, las apodosis transversas, ¿sí? Tienen diferentes formas. Entonces, a esto le denominamos huesos irregulares. Huesos sesamoideos, dice, un ejemplo de un hueso sesamoideo es de la rótula o patela.
Ahí vemos la rótula patela, que está unida, no, está unida directamente por el cuádriceps y por el tendón cuadricipital y el tendón rotuliano. Sí. Tendón cuadricipital y tendón rotuliano. Así está unido la rótula o patela. Patela también se denomina. Patelar. Después dice, las articulaciones forman parte del aparato locomotor. Las articulaciones son el punto de contacto entre dos más huesos, entre un hueso y un cartílago o entre un tejido óseo y los dientes. Su función es la de facilitar los movimientos mecánicos del cuerpo. O sea, las articulaciones lo que hacen es facilitar los movimientos mecánicos del cuerpo. Este, por ejemplo, es la articulación de la rodilla. Esta articulación lo que hace es facilitar de que se mueva libremente el cuerpo en esa parte. Entonces, por la disposición de las articulaciones, cada parte de mi cuerpo se mueve de acuerdo a su posibilidad. Partes de una articulación, dice. Una articulación consta de diferentes partes internas. Por ejemplo, el cartílago es un tipo de cobertura presente en los extremos de los huesos. El cartílago es el que solemos ver siempre, que es de color blanquecino, duro. Color blanco, duro es. Que por ejemplo solemos encontrar en el pollo, en la gallina, que solemos comer. Ahí solemos encontrar el cartílago, que es medio durito. Esa es la parte de los extremos. O sea, eso se encuentra a los extremos de los huesos. Y son los medios de unión entre un hueso y otro hueso. El cartílago. Luego del cartílago, también encontramos a la cápsula y a la membrana sinovial, que son los que le protegen a la articulación, y en su interior está el líquido sinovial, que es el que lubrica la articulación y que hace que podamos movernos libremente. El líquido sinovial. Lo que normalmente en algunas articulaciones, o sea, en algunas patologías como la artrosis o la artritis, por ejemplo, se seca. Se seca, ¿por qué? Por la patología misma, hace que no se produzca más líquido sinovial. Entonces la articulación se seca y eso genera dolor, molestia. Otro de los componentes articulares son los ligamentos, que ayudan a proteger la articulación y a limitar los movimientos. Los tendones, que son las extensiones finales de los músculos, también forman parte de una articulación. Las bursas, que son las pequeñas bolsas que sirven como amortiguador del peso y evita la fricción de la articulación, evita de que se lesionen las partes articulares. Luego están los meniscos, en el caso de la rodilla, por ejemplo. Los meniscos, que son también dos cartílagos que están ubicados ahí para separar los huesos y que también sirven como amortiguadores. Por ejemplo, la anatomía de la rodilla, de la cara posterior de la rodilla. Y vemos los ligamentos, ligamento cruzado anteriores, ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior, ligamento colateral lateral,
ligamento colateral medial. Hay una articulación. Por dentro se encuentra el líquido sinovial, el cartílago articular, que le dije que era de color blanquecino. Está la membrana sinovial, que está por dentro de la articulación. Y por fuera está la cápsula articular. Dentro de la cápsula articular está formada la articulación o cada articulación. Dentro de la cápsula articular. Digámosle, si yo quiero ingresar a una articulación, debo romper la cápsula articular para ingresar hasta ella. Ahí dice bursa del hombro, bursa del codo, bursa de cadera, bursa de rodilla, que son pequeñas bolsas que sirven como amortiguadores y protectores articulares. Y de ahí, cuando esas bursas se lesionan o se inflaman, de ahí vienen el nombre de las lesiones que se denominan bursitis, que es la inflamación de la bursa, que encontramos en el hombro, en el codo, en la cadera y en la rodilla. No así en la muñeca y en el tobillo. Ahí vemos los meniscos, que son los pequeños cartílagos o fibrocartílagos, que sirven como amortiguadores de la rodilla y como separadores del fémur y la tibia. Los meniscos. Y ahí vemos, por ejemplo, una lesión meniscal, de un desgarro del menisco, ¿sí? O ruptura del menisco. Una ruptura parcial de ese menisco. ¿Qué se hace en este caso? Ante un desgarro, una ruptura parcial del menisco, se hace una cirugía por artroscopía, donde se retira estas dos porciones que ya no sirven ni que están rotas. Se retira esta parte del menisco y queda toda esta parte, toda esta zona, ¿sí? Sigue quedando ahí en la rodilla. Igual va a seguir cumpliendo su función de amortiguador y de separador eh, óseo. O sea, sí o sí debemos tener un menisco ahí en la rodilla. Entonces se extirpa solamente la parte lesionada, la parte que ya no sirve. Ahora, en el caso de que se haya desgarrado, o sea, se haya roto todo el menisco de un lado o de ambos lados, ahí sí se realiza la menisectomía, que es el retiro de todo el menisco. Menisectomía. Cuando se quita todo el menisco de la rodilla y se reemplaza por una prótesis, o sea, por un cartílago. Se busca un cartílago del cuerpo y se implanta ahí. Y ahí se queda como menisco. A ver. Las principales funciones son soportar la estructura del cuerpo, protege órganos nobles delicados como corazón, pulmón, cerebro, médula espinal, actúa como brazos de palanca para el movimiento. Vamos a pasar esto. Músculos, tendones y ligamentos actúan como motores y transmisores de fuerza y movimientos en los brazos, palancas sustituidos por los huesos. En los tendones y ligamentos. Vamos a ver si podemos encontrar. Bueno. Hay una pregunta sobre huesos.
Ahora vamos a ver lo que dimos hace rato sobre la cintura escapular. Dice musculatura de la cintura escapular, o sea, los que están alrededor del hombro. Y vimos la mayoría de los músculos. ¿Se acuerdan que hace rato les nombré del cerrato mayor, que es el que está pegado a la parrilla costal con la escápula? ¿Sí? El cerrato mayor. Tienen que estar pegado las costillas. Y cada una de sus fibras está pegada a las costillas. Cerrato. Debajo del cerrato mayor está el cerrato menor. Luego están los romboides, mayor y menores. Ven aquí en el borde interno de la escápula y ahí están los romboides. Estos son músculos profundos, profundos. Después, un músculo importante de la cintura escapular es el trapecio. Ven como el trapecio es un músculo grandote. Tiene 3 fibras también, superior, medio e inferior. Y ocupa, ven, hasta la mitad de la columna dorsal más o menos va. El trapecio, un músculo grande. Este es el más superficial de todos, es que sí podemos palpar. Estos músculos no es difícil palpar porque son músculos profundos. El trapecio sí. Después los músculos del hombro, tenemos el deltoides. Este es deltoides. Que les decía yo que estaba la articulación subdeltoide. ¿Sí? Ese deltoides es el músculo, digámosle, propio del hombro. Después está el músculo dorsal ancho. Este es el músculo más grande del cuerpo humano. El músculo dorsal ancho, que es un músculo grandote, que se inicia debajo de la axila. Debajo de la axila se inicia este músculo y se extiende por toda la zona dorsal, lumbar, hasta la zona sacra. Hasta la zona sacra. Y también tiene una porción que cubre por encima del hueso coxal. Estos son músculos del hombro. Todos estos son músculos del hombro. ¿Por qué? Porque se insertan alrededor de la cabeza humeral o cerca de la cabeza humeral. Entonces son considerados músculos del hombro. ¿Sí? El pectoral mayor también, músculo del hombro. Debajo del pectoral mayor está el pectoral menor. Esta es la escápula. ¿Se acuerdan que le había dicho yo sobre la espina de la escápula? La espina de la escápula va y termina por el acromión. Y por encima de la espina está el supraespinoso, por debajo está el infraespinoso y por delante de la escápula se encuentra el subescapular. Después están los músculos del brazo. El bíceps, que tiene 2 vientres musculares, ¿sí? Tiene 2 porciones. Después está el braquial anterior. Ven la ubicación del braquial anterior. Un poquito más o menos, digámosle por debajo del bíceps, pero hacia el codo más o menos. En este sitio, ¿ven? Es el braquial anterior. Y el coracobraquial también se encuentra debajo del bíceps, pero un poquito más hacia arriba. Un poquito más, digámosle, hacia la cabeza húmeda. Que son los 3 músculos del brazo. En la parte posterior del brazo está el tríceps braquial. Eso era alguno. Vamos a ver. Tiene que estar acá a su continuación. Después ya están los músculos del antebrazo. Será del brazo y después está el antebrazo. El flexor común de los dedos, flexor común, extensor común de los dedos. ¿Ven cómo son los músculos del antebrazo? Son pequeñitos y largos. Tendones largos. Y que realiza la supinación y la pronación. Supinadores y pronadores.
del miembro inferior, en la cadera, hay un montón de músculos alrededor de la cadera, que son también muy importantes. El complejo articular de la cadera también es bien grande, bien amplio, donde incluyen muchos músculos y muchos ligamentos. Es el complejo del glúteo, por ejemplo. Glúteo mayores, complejo muscular, glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Glúteo mayor es el más superficial, el que más podemos palpar. El glúteo medio es el más importante porque ayuda a estabilizar la cadera y es el músculo principal de la marcha. El músculo principal de la marcha. Y pues está el glúteo menor. El psoas ilíaco, que es el músculo que se encuentra acá en la ingle, más o menos cerca de la ingle, es el psoas ilíaco. Músculo del muslo, está el cuádriceps, ¿sí? Del cuádriceps. Cuádriceps femoral. Tiene el vasto medial o vasto interno, vasto lateral o vasto externo. El vasto, el recto femoral, esto que ven ahí, el recto femoral. Debajo del recto femoral se encuentra el vasto intermedio. Debajo del recto femoral. En la parte posterior del muslo están los isquiotibiales. Y ahí está el semimembranoso, semitendinoso y el bíceps femoral. ¿Sí? Son tres músculos principales de los isquiotibiales. Cuádriceps e isquiotibiales deben conocer sí o sí. Sí o sí. Después está el tríceps sural, compuesto por los gemelos, gemelo interno, gemelo externo. Debajo de los gemelos está el sóleo. ¿Sí? Ellos tres forman el tríceps sural. Y los tres terminan en un tendón común denominado tendón calcáneo. Tendón calcáneo, que se inserta en el hueso calcáneo, pero comúnmente llamado tendón de Aquiles. Pero anatómicamente denominado tendón calcáneo. Aquí están los músculos de la pierna. El extensor común de los dedos, el flexor común de los dedos. ¿Sí? Y eso. A ver si podemos encontrar otros músculos. Aquí no vamos a encontrar. Este es el manguito de los rotadores. Esta es una imagen para completar. Está más lento que una carreta. En su mayoría estos son los músculos del manguito rotador. Esto que ven acá, esta flechita, este sería el supraespinoso. Supraespinoso porque está por encima de la espina de la escápula. Supraespinoso. Esto es el infraespinoso. Supraespinoso. Infraespinoso. Redondo menor. Este es el redondo menor que se encuentra por debajo del infraespinoso. Músculo infraespinoso. Debajo está el redondo menor, esta flechita. Esta es la cara posterior. En la cara anterior está el subescapular. Ellos son los músculos del manguito rotador. Supraespinoso, infraespinoso,
subescapular, redondo menor. ¿Ven esta parte blanca? Este es el tendón del subescapular. Y se inserta aquí en esta zona del húmero. Y aquí al lado, en este hueco, ¿sí? Aquí al lado viene la porción larga del bíceps braquial. Entonces también decimos de que forma parte del manguito de los rotadores la porción larga del bíceps braquial. Sería el quinto músculo. El quinto músculo. ¿Sí? Que formaría parte del manguito rotador, la porción larga del bíceps braquial. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular, porción larga del bíceps braquial. Esos son los músculos del manguito rotador. Profe, Sí. entonces hay en el manguito rotador cuando se produce la lesión. ¿Qué pasó? No entendí.